Existe un hábito matutino practicado por millones de personas en Japón durante siglos que la medicina occidental ha comenzado a comprender recientemente a nivel molecular, y lo que las últimas investigaciones revelan sobre lo que este hábito hace dentro del cuerpo humano después de los 60 años es, genuinamente, uno de los hallazgos más significativos en salud preventiva de las últimas 2 décadas. No requiere receta médica, no requiere equipo especial, no cuesta casi nada y activa 3 mecanismos biológicos simultáneamente que la mayoría de los médicos consideran por separado como no relacionados. Priva a las células cancerosas del combustible metabólico específico del que dependen para sobrevivir. Activa directamente las enzimas de reparación del ADN, que se vuelven menos eficientes después de los 60 años, y cuyo declive es el principal motor del daño celular relacionado con la edad, y desencadena un proceso de limpieza celular que elimina las células dañadas y disfuncionales que se acumulan en el tejido envejecido y crean el entorno interno donde se asientan las enfermedades crónicas. El hábito es una forma específica de preparación de té verde matutino, combinada con un ayuno nocturno de 12 a 14 horas. Y la ciencia que explica exactamente por qué esta combinación funciona de la manera en que lo hace a nivel celular, es de lo que trata este análisis detallado. Como especialista en salud para personas mayores con 16 años de experiencia clínica centrada en adultos de más de 55 años, la investigación que voy a exponer hoy proviene de estudios humanos revisados por pares, no de modelos animales ni de hallazgos preliminares, sino de investigación clínica confirmada en adultos del grupo de edad que busca optimizar su longevidad. Al final de este análisis, comprenderá los mecanismos biológicos exactos que activa este hábito, por qué esos mecanismos son específicamente más críticos después de los 60 que en cualquier momento anterior de la vida, el método de preparación preciso que determina si recibe el beneficio celular completo o casi ninguno, y el error matutino común que la mayoría de los adultos cometen dentro de los primeros 30 minutos después de despertarse y que apaga por completo 2 de las 3 vías biológicas que este hábito está diseñado para activar. Para comprender la magnitud de este hábito, primero debemos examinar la biología de lo que sucede con la salud celular después de los 60 años y por qué los 3 mecanismos que este hábito activa importan más con cada año que pasa. Cada célula de su cuerpo contiene ADN, el conjunto de instrucciones moleculares que gobierna cómo funciona, se replica y responde cada célula a su entorno. Su ADN está siendo dañado continuamente por el estrés oxidativo, las toxinas ambientales, los subproductos metabólicos y los simples errores mecánicos que ocurren cada vez que una célula se divide. En un cuerpo joven y saludable, una red sofisticada de enzimas de reparación del ADN, proteínas con nombres como PARP, SIRT1 y OGG1, escanea continuamente el genoma, identifica el daño y lo repara antes de que pueda acumularse en mutaciones. Este sistema de reparación es una de las principales defensas biológicas contra el cáncer, el envejecimiento acelerado y las enfermedades crónicas que afectan desproporcionadamente a los adultos mayores. Después de los 60 años, este sistema de reparación pierde eficiencia por una razón específica y bien documentada. La actividad de las enzimas de reparación depende de una molécula llamada NAD+, nicotinamida adenina dinucleótido, que sirve como el combustible que alimenta la maquinaria de reparación. Los niveles de NAD+ disminuyen progresivamente con la edad, cayendo aproximadamente un 50% entre los 40 y los 60 años en la mayoría de los adultos. Con menos NAD+ disponible, las enzimas de reparación del ADN funcionan a una capacidad reducida. El daño se acumula más rápido de lo que se repara. Las mutaciones se acumulan en el ADN celular y el entorno celular interno se vuelve cada vez más hospitalario para el tipo de crecimiento celular desregulado que caracteriza el inicio del cáncer.
Un estudio fundamental estableció que la disminución de los niveles de NAD+ en el tejido envejecido se correlacionaba directamente con la actividad reducida de la enzima de reparación SIRT1 y aceleraba de manera mensurable la acumulación de daño en el ADN, estableciendo el vínculo mecánico entre el declive de NAD+, la reparación del ADN deteriorada y la progresión de enfermedades relacionadas con la edad. El segundo mecanismo biológico que este hábito aborda directamente es el entorno metabólico que las células cancerosas requieren para sobrevivir. Las células cancerosas tienen un perfil metabólico fundamentalmente diferente al de las células sanas. Las células sanas generan energía principalmente a través de la fosforilación oxidativa, un proceso altamente eficiente que requiere oxígeno. Las células cancerosas prefieren generar energía a través de la glucólisis aeróbica, también conocida como el efecto Warburg, que utiliza la glucosa como su combustible principal y funciona incluso en entornos con poco oxígeno. Las células cancerosas consumen glucosa a tasas de 10 a 20 veces más altas que las células normales. Son dependientes de la glucosa de una manera que las células sanas no lo son. Esta dependencia metabólica es una de las vulnerabilidades más establecidas de la biología del cáncer, y es una vulnerabilidad que las prácticas específicas de ayuno pueden explotar directamente. Cuando el cuerpo está en ayunas, específicamente después de 12 a 14 horas sin ingesta calórica, los niveles de glucosa en sangre bajan y los niveles de insulina caen a su punto más bajo del ciclo diario. En este entorno de baja glucosa y baja insulina, las células normales y sanas cambian de manera eficiente a quemar cuerpos cetónicos derivados de la grasa para obtener combustible. Las células cancerosas, con su flexibilidad metabólica deteriorada, luchan por realizar este cambio. Dependen de la glucosa y no pueden utilizar las cetonas de manera eficiente. Por lo tanto, un periodo sostenido de glucosa baja en sangre es directamente estresante para las células cancerosas. Las investigaciones confirman que los periodos de ayuno intermitente, de 12 a 14 horas, producen reducciones mensurables en los biomarcadores de proliferación celular, específicamente al reducir el factor de crecimiento similar a la insulina 1, IGF-1, que es la señal hormonal principal que impulsa la replicación de las células cancerosas. En la siguiente parte detallaremos el proceso de limpieza celular y la ciencia exacta de la preparación del té verde para maximizar estos efectos. Entrando en el tercer mecanismo biológico fundamental que este hábito activa, debemos abordar la autofagia, el proceso de limpieza celular mediante el cual el cuerpo identifica y desmantela las células dañadas, disfuncionales y potencialmente precancerosas, reciclando sus componentes y eliminando los desechos celulares que se acumulan en el tejido envejecido. La autofagia es, en esencia, el sistema interno de control de calidad de su cuerpo. Es el proceso biológico que elimina el daño celular antes de que progrese hacia una enfermedad degenerativa. Después de los 60 años, la actividad de la autofagia disminuye significativamente, lo que permite que las células dañadas se acumulen en lugar de ser eliminadas. Esto crea un entorno tisular cada vez más inflamatorio y permisivo para la progresión de enfermedades. Restaurar la actividad de la autofagia es una de las intervenciones más importantes y menos apreciadas en la medicina preventiva del envejecimiento. La autofagia se activa con mayor potencia mediante dos estímulos principales: el estado metabólico de ayuno y compuestos vegetales específicos llamados polifenoles. La superposición de ambos estímulos simultáneamente, el ayuno combinado con la ingesta de polifenoles, produce una activación de la autofagia significativamente mayor que la que produce cualquiera de ellos por separado. Esta es la base biológica precisa de por qué la combinación de té verde matutino y ayuno nocturno es mucho más que la suma de sus partes. Cada elemento activa la autofagia a través de una vía molecular diferente, y cuando ambas vías se activan al mismo tiempo,
La respuesta de limpieza celular se amplifica de maneras que ni el ayuno solo ni el té verde solo pueden replicar en el organismo de un adulto mayor. Para comprender esto, debemos hablar específicamente del té verde y más precisamente del compuesto responsable de la mayoría de sus efectos celulares, las catequinas. El té verde contiene una clase de polifenoles donde el más biológicamente activo es el galato de epigalocatequina, conocido como EGCG. Este compuesto es uno de los más investigados en la biología del cáncer, la ciencia de la reparación del ADN y la investigación del envejecimiento celular. Sus mecanismos de acción son específicos, están bien caracterizados y han sido confirmados en ensayos clínicos humanos a nivel molecular. El EGCG realiza 3 funciones simultáneas que lo hacen excepcionalmente valioso para los adultos que han superado los 60 años. En primer lugar, el EGCG activa la vía AMPK, el mismo sensor de energía celular que activa el ayuno, lo que a su vez regula al alza la autofagia y suprime la vía de señalización mTOR. La vía mTOR es el acelerador del crecimiento celular que impulsa tanto la replicación celular normal como la proliferación de células cancerosas. Cuando la mTOR se suprime mediante la activación de AMPK, el crecimiento celular se ralentiza, la autofagia aumenta y el entorno celular cambia de un estado de crecimiento y acumulación a uno de reparación y limpieza. Las investigaciones clínicas han demostrado que dosis adecuadas de EGCG producen una supresión mensurable de la actividad de mTOR y un aumento significativo en los marcadores de autofagia en las células sanguíneas periféricas humanas, estableciendo un cambio metabólico real en cuestión de semanas. En segundo lugar, el EGCG activa directamente la CRT1, una de las principales enzimas de reparación del ADN dependientes de NAD+, mediante un mecanismo que compensa parcialmente el declive de NAD+, que ocurre naturalmente con el envejecimiento. El EGCG aumenta la actividad de CRT1 independientemente de la disponibilidad de NAD+, lo que significa que restaura un grado de capacidad de reparación del ADN, incluso en el entorno de NAD+, reducido de una célula envejecida. Esto es vital porque permite que la maquinaria de reparación del genoma siga funcionando a pesar de la escasez de combustible metabólico, reduciendo de manera mensurable la acumulación de marcadores de daño oxidativo en el ADN de las células humanas envejecidas. En tercer lugar, el EGCG crea un estrés metabólico directo en las células cancerosas a través de su capacidad para generar especies reactivas de oxígeno de manera selectiva en células con una función mitocondrial alterada, una característica que comparten virtualmente todas las células cancerosas. Mientras que las mitocondrias sanas neutralizan eficientemente estas especies reactivas, las mitocondrias deterioradas de las células cancerosas no pueden hacerlo. El resultado es que el EGCG crea un estrés oxidativo selectivo que es dañino para las células malignas, pero manejable para las células sanas. Esta selectividad biológica explica por qué el consumo habitual de té verde se asocia con una menor incidencia de cáncer en estudios poblacionales, sin producir el daño celular colateral que acompañaría a un agente oxidativo no selectivo. El efecto protector es dosis dependiente y se vuelve más fuerte con una ingesta constante y prolongada. Al unir estos factores, entendemos que el hábito japonés no es simplemente una tradición, sino una intervención molecular de precisión. Al despertar después de un ayuno, su cuerpo ya está en un estado de alerta metabólica donde la insulina es baja y los procesos de reparación están encendidos. Al introducir el EGCG en este momento exacto, se potencia la señal de limpieza celular y se protege el ADN justo cuando las células están más receptivas a los estímulos químicos. En la siguiente parte detallaremos el método de preparación exacto, la temperatura del agua y el ingrediente adicional secreto,
que puede aumentar la absorción de estos compuestos hasta 13 veces, garantizando que su cuerpo reciba el impacto biológico completo. Para maximizar el EGCG, la preparación es clave. Use agua entre 70 y 80 grados. El agua hirviendo destruye los nutrientes. Añada media cucharadita de limón después de la infusión. La vitamina C aumenta la absorción hasta 13 veces. Nunca añada leche, ya que la caseína bloquea los beneficios. Beba su té en ayunas, al menos 12 horas después de su última comida. Esto mantiene la insulina baja y la autofagia activa. Al esperar 30 minutos antes de desayunar, garantiza que su cuerpo procese este escudo celular eficazmente. Convierta este ritual en su seguro biológico para una longevidad llena de vitalidad.